¿Cómo te va? Soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos hablando de los diferentes tipos de distribuciones de probabilidad que puede existir en un conjunto de datos. Por el momento hemos visto ya eh, 5 diferentes tipos de distribuciones. Algunas distribuciones son discretas y otras son continuas. Las discretas son, por ejemplo, la uniforme discreta, la binomial y la de Poisson. Y las continuas que hemos visto hasta este momento son la uniforme continua y la exponencial. Bueno, para poder calcular las probabilidades correspondientes siempre necesitaremos algunos parámetros. En el caso de la distribución uniforme discreta, necesitamos conocer el valor de A y de B, siendo A el mínimo de los datos y B el máximo de los datos. En la distribución binomial necesitamos conocer dos cosas, el parámetro n y el parámetro p. N es el tamaño de muestra y p es la probabilidad de éxito. En la distribución de Poisson necesitamos conocer solamente un parámetro, el valor del lambda, que es el valor esperado, el número de veces que sucede el evento por unidad de tiempo o por unidad de área. En la distribución uniforme continua nuevamente necesitamos los mismos dos parámetros que en la discreta, el valor de A y de B, que es el mínimo y el máximo de mis datos. Y en la distribución exponencial, para poder calcular probabilidades, solamente necesito conocer el valor esperado de la distribución, el promedio de los datos, que es μ. Y recordemos que existe una relación entre la media de la distribución exponencial y la media de la distribución de Poisson. μ es igual a 1 entre lambda y lambda es igual a 1 entre μ. Bueno, entonces en la siguiente columna te estoy poniendo las fórmulas con las cuales tú puedes calcular el valor esperado en cada una de las distribuciones, y en la siguiente columna aparecen las desviaciones estándar, cómo calcular la desviación estándar bajo cada una de las distribuciones. En la siguiente columna, en la columna F, te estoy poniendo la función de densidad. La función de densidad, cuando hablamos de probabilidades discretas, me sirve para calcular probabilidades puntuales. En estos tres casos, estas fórmulas me calculan probabilidades puntuales. Pero ya cuando hablamos de probabilidades de distribuciones continuas, entonces ya la fórmula de la función de densidad no me calcula ninguna probabilidad puntual. Más bien, lo único que hace es calcularme la altura del gráfico en un cierto punto, solamente la altura, pero no significa de ninguna manera probabilidad. Para poder calcular estas probabilidades o estas funciones de densidad, Excel desarrolló algunas fórmulas que son las que aparecen en la columna I. O sea, con la columna I tú puedes calcular esa función de densidad o esa probabilidad puntual en caso de que hablemos de probabilidades de distribuciones discretas. Luego, vamos a ver cómo calcular probabilidades acumuladas. Para el caso de distribuciones discretas, lo único que hay que hacer es aplicar esta fórmula que vemos aquí tantas veces como sea necesario hasta sumar todo el espacio que es de nuestro interés. Eso es en las probabilidades discretas. Y en las probabilidades de distribuciones continuas, sí hay unas fórmulas que nos simplifican mucho la vida. Aplicando estas fórmulas, nosotros podemos encontrar las probabilidades dentro de un rango. En el caso de la distribución uniforme continua, es lo que va en el rango de C a D, y en el caso de la distribución exponencial, es la probabilidad que va en el rango de A a B, el espacio que me interesa. Aquí en la columna H te puse el gráfico para que recuerdes cómo se ve cada una de las diferentes distribuciones. Recordemos que la uniforme siempre se ve pareja, todos los rectángulos tienen el mismo tamaño dentro de nuestro histograma, y en cambio en la distribución binomial y en la de Poisson subimos y después volvemos a bajar. Nada más que hay un detalle, en la distribución binomial subimos hasta el valor esperado y después bajamos hasta el valor de n, que es el tamaño de la muestra. En cambio en la distribución de Poisson subimos sí hasta el valor esperado, que es lambda, pero luego ya bajamos y nunca llegamos a un punto en específico. La distribución de Poisson tiende hasta el infinito. Por su parte, la distribución exponencial tiene una forma como de resbaladilla. Siempre
es más probable que suceda algo en tiempos cortos y conforme nos vamos alargando en el tiempo, la probabilidad de que eso suceda va disminuyendo. La distribución exponencial empieza en el cero, pero al igual que la de Poisson, no tiene fin, tiende al infinito. Ahora, para calcular probabilidades acumuladas, que es aquella probabilidad que empieza en cero y termina en un cierto punto en el cual yo estoy interesado, tengo también estas fórmulas en la columna J que me sirven para calcular probabilidades acumuladas. Si tú te fijas, Excel desarrolló también esta fórmula de probabilidades acumuladas y se parece mucho a la fórmula de la función de densidad. Lo único que varía es que al final le vamos a agregar un 1 en el caso de probabilidades acumuladas, y para probabilidades de la función de densidad ponemos más bien un 0 al final de la fórmula. Por último, como cultura general te estoy poniendo quién diseñó cada una de las diferentes distribuciones. Jacob Bernoulli para la distribución binomial, Siméon Denis Poisson para la distribución de Poisson y Leonhard Euler para la distribución exponencial. Estas no son todas las distribuciones, son solamente algunas las que hemos visto hasta este momento en nuestro curso de estadística. Veremos posteriormente más. Espero que este resumen te sirva para que vayas compilando toda la información, todo el conocimiento que has adquirido a lo largo de este mes. Hasta luego.